Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta les había hablado a los reyes y no lo escucharon. Por eso se dirigió al pueblo. Y el versículo central es: este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. Muchos han echado mano de este texto para haber pronosticado en él el ataque a las Torres Gemelas, pero no es así. Dios no da estos mensajes sino esperanza. De la oscuridad del destierro pasarán a la luz del regreso. ¿Qué cambios nos esperan a nosotros? Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven hermano.
el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Estamos caminando siempre ya una semana de la preparación a la llegada del Señor a nuestra vida. Es el tiempo de Adviento, tiempo de espera. Que nuestro corazón, porque mañana ya estamos en el segundo domingo, por lo tanto, esta primera semana ya tenemos que hacer una pequeña evaluación en este camino de espera. Si el corazón se va ablandando para que Cristo pueda nacer en este pesebre que es tan importante, que es nuestro corazón. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos limitados y pecadores. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Tú que para librarnos del pecado enviaste a este mundo a tu Hijo unigénito, concédenos, Señor, a cuantos esperamos sinceramente su venida, la gracia de tu misericordia y el don de la verdadera libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor, pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén. Ya no tendrás que llorar, Él se apiadará de ti al oír tu clamor. Apenas te escuche, te responderá, cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción. Aquel que te instruye no se ocultará más, sino que verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra. Este es el camino, síganlo, aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda. El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo, y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso. Aquel día tu ganado pacerá en extensas praderas. Los bueyes y los asnos que trabajen el suelo comerán forraje bien sazonado, aventado con el bieldo y la horquilla. En todo monte elevado y en toda colina alta habrá arroyos y corrientes de agua. El día de la gran masacre, cuando se derrumben las torres, entonces la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más intensa.
como la luz de 7 días, en el día en que el Señor vende la herida de su pueblo y sane las llagas de los golpes que le afligió. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que esperan en el Señor. Felices los que esperan en el Señor. Qué bueno es cantar a nuestro Dios, qué agradable y merecida es su alabanza. El Señor reconstruye a Jerusalén y congrega a los dispersos de Israel. Felices los que esperan en el Señor. Sana a los que están afligidos y les venda las heridas. Él cuenta el número de las estrellas y llama a cada una por su nombre. Felices los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su inteligencia no tiene medida. El Señor eleva a los oprimidos y humilla a los malvados hasta el polvo. Felices los que esperan en el Señor. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión, porque estaban fatigados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para su cosecha. Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos siempre en este tiempo de Adviento, nos estamos preparando a la venida de nuestro Señor Jesús, a la venida de Dios en nuestra historia, Dios que va a entrar en nuestra situación bien histórica, queridos hermanos, es decir, Dios que se preocupa de nuestra situación bien concreta. Diga tú, y entonces la mañana te batea, lleva angelitos en el cielo, sino que sobre situaciones muy concretas. Fíjense que hoy nos invita a todos nosotros los cristianos a mirar desde el aspecto misionero. Una característica esencial está en nuestro ADN como cristianos. No se olviden de los 4 elementos fundamentales. Les voy a repetir rápidamente, anoten si quieren,
o si no, como cristianos, características esenciales que nos tienen que mover. Lo primero es el querigma, es decir, el anuncio. Alguien te tiene que hablar. Nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que anunciar. Pero dice la querigma griego, lleva anunciar. Anunciar la resurrección, la vida de un Dios que nos ama, que nos quiere, que nos ha creado y quiere lo mejor para realizarnos. Después está, queridos hermanos, la catequesis, el catejeo, el resonar. La catequesis quiere decir, tenemos que dar razones de nuestra fe, queridos hermanos. Diga tú de la fideísmo veo lleva. Fideísmo donde dice veo o fideo, sino que fideísmo quiere decir agüeroviante. Agüerovia porque agüerovia. Anderei cuai la religión. Derei cuai va epa. E hice seguir a Jesús, conocer tu vida cristiana. Y lastimosamente somos ignorantes en nuestra preparación, queridos hermanos, religiosa. Entonces tenemos que hacer nuestra catequesis. La catequesis es esencial. Y la catequesis no se hace una sola vez para la primera comunión, o la confesión, o la confirmación, o pau pepe. Hay catequesis. Catequesis es el seguimiento continuo del día a día, donde nosotros vamos aprendiendo desde la palabra de Dios a hacer un seguimiento verdadero de Jesucristo. Esa es la catequesis. Querigma, catequesis, liturgia, queridos hermanos. Liturgia quiere decir celebrar. Etcétera, etcétera. Hay que ir un poquitito más allá. Del saber, entonces, del conocimiento, tenemos que celebrarlo. Es decir, tenemos que encontrarnos en comunidad y tenemos que vivirlo desde la comunidad. Eso significa liturgia, celebrar, dar vida de todo lo que nosotros conocemos de la vida cristiana, entonces, a nuestra comunidad, transmitirlo, celebrarlo. Y por último, justamente lo que hoy el Señor nos está diciendo es la diaconía, que es el servicio. Y el servicio significa para nosotros el aspecto misionero. Este día de ella es inaugurada, lleva que Jesús está transmitiendo aquí el ADN del cristiano. Upea parte esencial de la vida cristiana es la diaconía, es el servicio. Ñañe moíana peñande yo que cuera quiere aupebe aupeare oíla yo que lleva porque ñañana upebe presente ante las necesidades de nuestra comunidad, ante las necesidades de los más necesitados. ¿Quiénes son los que están a mi lado? En mi propia familia, esos son los primeros, esos que están a mi lado, queridos hermanos. Y ese es el ADN del cristiano, el servicio, la misión. Por lo tanto, si nosotros miramos ahora, queridos hermanos, así como nos presenta hoy el Evangelio, Jesús primero lo dice, recorría todas las ciudades y los pueblos. El halaj del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que quiere decir ñandeyara o guatá, ñandeyara que está en camino, ñandeyara que busca al pecador, ñandeyara que trae esa buena noticia para que nosotros podamos realizarnos. Y ahí enseña, dice, en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Sanando todas las enfermedades y dolencias. Y pensemos cuáles son nuestras enfermedades, cuáles son nuestras dolencias. Muchos estamos, como dice el Evangelio, estaban fatigados y abatidos. Muchos de nosotros, de repente, ante las situaciones de la vida, estamos fatigados, estamos abatidos, como que perdemos esa esperanza en Dios, como que perdemos esa fuerza, ¿verdad?, en una institución, o en nuestra propia comunidad, o en nuestra propia familia, o en esa amistad que me acompañaba, que me ayudaba, o me hace petatapeyuya lleva de lo muerto, vuelvo a resucitar esas cenizas, como el ave fénix que vuelve a levantarse de las cenizas. Pero algunas veces entonces, queridos hermanos, parece que queremos tirar la toalla, lleva. Y eso es porque justamente nos falta la presencia del Espíritu de un Dios que nos entusiasma, ¿verdad? Y que nos hace trabajar, que nos da la fuerza necesaria para seguir empeñándonos. Ciertamente que el evangelista nos presenta y nos dice que cuando estamos en esta situación, estamos como ovejas que no tienen un pastor. Entonces, ya por ¿quién es nuestro verdadero pastor?
¿Quién es el que nos da este ánimo, el que nos conduce, el que nos guía, el que nos conduce sobre todo hacia los pastos verdes, es decir, el que nos alimenta, el que nos anima para que nosotros podamos seguir luchando, no tirar la toalla? Y entonces Jesús, ¿qué les dice, verdad? La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Aquí también viene un segundo momento, hablando desde el aspecto misionero. Entonces, porque estamos en el todos somos misioneros. Recuerden que la cosecha es abundante. En el mundo hay tantas personas que necesitan de nosotros. Dios necesita de ti, Dios necesita del cristiano. Somos el otro Cristo que tenemos que hacer llegar su buena noticia. Entonces este día, rueguen primero la oración. Al dueño de los sembrados, que envíe trabajadores para su cosecha. Señor, te pedimos trabajadores a tu cosecha, religiosos, religiosas, sacerdotes, diáconos, laicos comprometidos verdaderamente en la causa de tu reino. Y así entonces, queridos hermanos, en la medida en que nos ponemos a la disposición del Señor, sepamos que recibimos nada más y nada menos que el poder, dice el Evangelio, para expulsar a los espíritus impuros y de sanar cualquier enfermedad o dolencia. Bueno, queridos hermanos, pidamos esta gracia especial en el día de hoy. Katuhanguaisha ñande yara, tomo en eje peña de conazo, tomo en eje lleva peña de apetu uave, ñame emi hangua, pei por a mía ñande yeikua, pei por a mía ñande yara hoyo me lleva de cuellan debe. O pea ya que cuabo aveía ya ofrece y mía lleva entero veteame. Hay que ofrecer, ser generosos, ser serviciales. Cada uno que busque un tiempito para su comunidad, para su capilla, para su iglesia. ¿Qué puedo hacer, Señor, por los demás? Algunos tenemos tantas lindas cualidades, pero lastimosamente somos tan egoístas. Es decir, ñande en manante, shemba erante. Nos miramos nuestro ombligo. Yo y mi familia, yo y mis hijos, yo y mis nietos. Apévente ya, Jamba ella para los demás. Y bueno, las emburonte hoy hay. Porque todos estamos pensando simplemente en el nosotros. Y nos olvidamos de que todos tenemos en nuestro ADN esa característica esencial del cristiano, la diaconía, el servicio, que como consecuencia viene la misión. Pidamos esa gracia en el día de hoy y que el Señor nos bendiga a todos. Que así sea. Que así sea. Y ahora, queridos hermanos, vamos a presentar al Señor todas nuestras súplicas y todas nuestras intenciones. A cada intención respondamos: en ti esperamos, Señor. En ti esperamos, Señor. Por la Iglesia, para que siga levantando su voz profética en medio del mundo de hoy, allanando los caminos. Al Señor oremos. En ti esperamos, Señor. Por nuestra sociedad, para que se enderecen los senderos de la fraternidad, la paz y la tolerancia entre todos. Oremos. En ti esperamos, Señor. Por los que sufren, para que encuentren el consuelo que necesitan a través de la solidaridad de todos. Oremos. En ti esperamos, Señor. Dios, Padre Todopoderoso y de bondad, escucha estas súplicas y peticiones que acabamos de presentarte en público y también aquellas que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces te pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro.
se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daremos y todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario darte gracias, Señor Padre Santo, porque no dejas de llamarnos a una vida plenamente feliz. Tú, Dios de bondad y misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a recurrir confiadamente a tu clemencia. Muchas veces los hombres hemos quebrantado tu alianza, pero tú, en vez de abandonarnos, has sellado de nuevo con la familia humana, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, un pacto tan sólido que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas en Cristo para que vuelva a ti, obedeciendo más plenamente al Espíritu Santo, y se entrega al servicio de todos los hombres. Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros celestiales para cantar la grandeza de tu amor y proclamar la alegría de nuestra salvación. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh Dios, que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo, mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo,
en quien nosotros somos hijos tuyos. Cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Igualmente, después de haber cenado, sabiendo que Él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid. De nuevo te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz definitiva, y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno, te ofrecemos, Dios fiel y verdadero, la víctima que devuelve tu gracia a los hombres. Mira con amor, Padre de bondad, a quienes llamas a unirse a ti, y concédeles que, participando del único sacrificio de Cristo, formen, por la fuerza del Espíritu Santo, un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela. Ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo. Con Santa María la Virgen y los apóstoles, y con nuestros hermanos difuntos que confiamos a tu misericordia, entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción, te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo, tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y con mucha confianza, queridos hermanos, vamos a dirigirnos a Dios nuestro Padre, diciéndole aquella oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. De amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Oración final. Que esta Eucaristía nos purifique, Señor, de toda mancha y nos prepare así a celebrar dignamente la Natividad ya próxima. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. Que tengan un hermoso día. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. De amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe E, lunes 7 de diciembre, 11 horas. Por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Jesús, Eucaristía, mi Dios y mi verdad. Oh, oh, oh. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Oh, oh, oh. Presencia real, principio y final, misterio divino, milagro en el altar. Me postro a tus pies, mi Dios, mi Señor. Jesús, Eucaristía, recibe mi oración. Oh, oh, oh. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Ten piedad, Señor, te ofrezco lo que soy, que se haga en mí tu obra, renuévame en tu amor. Con toda mi fuerza me entrego hoy a ti. Quiero alabarte, quiero decirte que te amo. No dejes que tema o me aleje de ti. Manténme a tu lado, quiero seguirte hasta el final. Hasta el final. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios
y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial. Es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Ese niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Él nos da la Eucaristía, alimento celestial. Se ha quedado con nosotros en un pedazo de pan. No olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclama la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza.
¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este lunes 7 de diciembre a las 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas, el Padre Víctor Luis Cabañas acompañará a todos en un programa especial, Tu Pasiñe, lunes 7 de diciembre, 11 horas, por la 680, amplitud modulada Radio Cáritas.